tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. La semana pasada se cumplieron 3 años del inicio de la actual administración, motivo por el cual se realizó un evento en el Zócalo de la capital del país que, por cierto, fue muy criticado por la cantidad de gente que se reunió, muchos sin las medidas de protección correspondientes, como es el uso del cubrebocas, pero sobre todo por la falta de distanciamiento social. Sin embargo, lo que llama la atención es el contraste entre la información económica que dio a conocer el presidente y la realidad que estamos viviendo en el país. Dijo textualmente que casi todos los pronósticos coinciden en que la economía mexicana crecerá alrededor del 6% este año. Al cierre del tercer trimestre de este año, la tasa de crecimiento anual fue del 4.6%, lo que nos posiciona en niveles de 2016. Es decir, no hemos logrado regresar a los niveles previos al inicio de la pandemia. Y, como lo he mencionado ya en diferentes espacios y en diferentes ocasiones, es muy probable que no alcancemos el 6.1% que tanto ha mencionado y nos quedemos en un rango que está entre el 5 y el 5.5%, situación que impacta de forma importante dado que, si en los siguientes 3 años las tasas de crecimiento son menores al 1.5%, tendremos un sexenio perdido en materia económica e incluso podríamos hablar de una contracción al presentarse tasas promedio negativas. También dijo de manera textual: hoy se acordó un aumento al salario mínimo para el próximo año. Durante nuestra gestión, el incremento al salario ha sido del 65% en términos reales, algo que no ocurría en más de 3 décadas. Si bien es cierto que esto se le debe de reconocer a esta administración, a la actual administración, el incremento propuesto, que más o menos es del 22%, no será suficiente para poder equilibrar la situación por la cual están atravesando una gran cantidad de familias. Hay que considerar el alto nivel inflacionario por el cual estamos pasando y un dato más: la pobreza laboral. Previo al inicio de la pandemia se encontraba en el 36.6% de la población. Al cierre del tercer trimestre de este año, ese porcentaje es del 40.7%. Adicional a lo anterior, la creación de empleos en lo que va del año solo nos ha permitido recuperar los que se perdieron en el momento más profundo de la crisis, dejando un saldo negativo por aquellos nuevos empleos que no se han podido crear. Pero para variar, se destacó el nivel de las remesas que se están recibiendo del extranjero. Y como en otras ocasiones ya he dicho, debe ser una vergüenza exaltar el nivel de remesas recibido. Finalmente, un dato muy interesante que ya he tratado en este espacio es aquel famoso discurso de no contrataremos más deuda. Un argumento, o el principal argumento de la actual administración para poder hablar de una estabilidad económica, pero hay otros datos al respecto. De acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que en buen cristiano no es otra cosa más que el nivel de la deuda pública del país, cerrará este año en el 52% del total del PIB. Si lo comparamos con el último año de la administración anterior, nos daremos cuenta que en ese momento se encontraba más o menos en el 44%. Es decir, hay un incremento de 8 puntos porcentuales, y todo esto sin contar el impacto que tendría de ser aprobada la reforma en materia energética propuesta por la 4T. Pero el presidente continúa creyendo que el dinero le alcanzará. Y créame cuando yo digo algo, yo tengo otros datos.